días a todos. Vamos a dar inicio formal y puntual a esta quinta sala online. Solamente por favor me confirman si escuchan y ven correctamente la pantalla, por favor. Sí, sí se ve y sí se escucha, maestra. Ok, pues muchas gracias y bueno, a ver, permítanme, vamos a intentar grabar, a ver, déjenme ver, por favor. Ya damos inicio, permítame tantito, por favor, un minutito nada más, por favor. A ver, ayúdame, a ver. No, ¿verdad? Ella aquí tiene que aparecer forzosamente. ¿Grabarla? A ver. No. 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 Bueno, pues entonces lo grabo en la otra. No. No lo da. Bueno, pues entonces damos inicio formal y puntual. Y bueno, a ver, creo que ya se me quitó aquí la... A ver, permítame, creo que se me quitó esto como que falló, no sé. No. Ahora sí. Pues muy bien. En esta quinta sala online, pues vamos a abordar ya nada más lo que es la punibilidad, excusas absolutorias, condicionalidad objetiva, ausencia de condicionalidad. Vamos a analizar un caso con los elementos del delito y bueno, vamos a ver otro caso que bueno, ya es un video el cual nos va a ayudar pues a tener un mejor panorama de cómo se va, bueno, esto les va a servir a ustedes para su próxima clase, me imagino, de cómo interactúa la teoría teoría del delito y teoría del caso. Más y no, pero bueno, damos inicio. Aquí en este sentido, bueno, nosotros ya hemos mencionado en un principio estos elementos que tanto positivos o negativos pues se tienen que ir aplicando. Y bueno, nosotros hablamos de la conducta, la acción, tipo penal, tipicidad, imputabilidad, antijuridicidad, llegamos a mencionar imputabilidad y culpabilidad. Bueno, recordando en caso de la culpabilidad, nosotros incluso hicimos unos ejemplos, cómo iba a aplicarse. Y bueno, nosotros mencionábamos que hay una relación estrecha de lo que es la voluntad y pues propiamente el conocimiento del hecho. Obviamente, esto con la conducta realizada. En cuestión de teoría, la culpabilidad, bueno, es muy importante, va de la mano con la imputabilidad. Recordemos que, bueno, en este sentido, pues es importante que nosotros veamos antes que esta culpabilidad, bueno, que si la persona es imputable. Entonces, también mencionamos en su aspecto negativo, falta de, bueno, ausencia de culpabilidad, que bueno, mencionábamos que es, pues, no hay reprochabilidad penal, en virtud de falta de un conocimiento de un hecho, por falta de una voluntad, y bueno, obviamente, pues por tanto, mencionábamos algunos puntos, recordemos, estábamos con, pues, parte de este elemento, pues eran la defensa, caso fortuito, incluso mencionábamos, y bueno, todo en relación a este elemento que es importante. Posteriormente también nosotros hablábamos de la antijuricidad y su aspecto negativo. Nosotros mencionábamos de la antijuricidad que pues es un elemento pues propiamente contrario al derecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque bueno, se dice que todos los delitos son antijurídicos por el hecho de pues de figurar en el Código Penal, ¿no? Entonces, también en su aspecto negativo, nosotros mencionábamos las causas de justificación como un aspecto
que aparece en este aspecto, ahora sí valga la expresión. Y bueno, propiamente decíamos que se justifica la conducta. Estas causas de justificación, pues mencionábamos como ejemplo está la legítima defensa, el estado de necesidad, el cual también nosotros recordemos que, bueno, lo comentamos y lo visualizamos en nuestro video, ¿no? Entonces, hemos tenido en aspectos generales, a ver, permítame, los aspectos generales de la teoría del caso. Recordemos que hay varias teorías y bueno, todas conllevan bueno, al mismo resultado. Las más importantes son la finalista, la causalista, como dice, ¿no? Finalista es la finalidad del por qué se llevó a cabo, causalista pues es la causa, ¿no? Y que da cuál es el efecto. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a comentar, incluso teníamos una actividad al respecto, es sobre, me parece que era la punibilidad. La punibilidad también es un elemento que destaca y que es muy indispensable que se tome en cuenta. Algunos autores dicen que la punibilidad pues, es una amenaza de una pena, obviamente porque la establece la ley. En este sentido sabemos que pues es pues impuesta por un órgano jurisdiccional, obviamente en la situación de que se pueda acreditar que se cometió un delito, o sea que se habla de punibilidad si se está obviamente en la postura de una función legislativa, ¿no? O sea, por ejemplo, la punibilidad surge cuando el Código Penal establece a quien cometa un delito, pues no sé, de homicidio, ¿no? Suponiendo, ¿no? Un homicidio simple, pues dice la punibilidad va a ser que se le van a imponer 20 años de prisión, ¿no? Entonces, nosotros vemos que propiamente esa es la punibilidad que va a ser aplicable en el caso de haber reunido todos los elementos anteriores. Algo muy importante es que, bueno, la punibilidad reúne, pues vamos a decir, ciertos aspectos. ¿Cómo está esto? No sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra punición, pena o sanción, que me imagino que sí, en algún momento. No es lo mismo, pero es como si fuera un resultado pues que desprende de este o que es parecido. Punición, nosotros vamos a ver que pues consiste en determinar una pena pues de manera exacta a un sujeto debido a que hay un resultado pues responsable por un delito concreto, ¿sí? O sea, esa es la punición. O sea, en base a lo que hizo es cómo se va a aplicar esta punición. Un ejemplo, ante un juez penal, pues el juez penal sabemos que es el encargado, el órgano jurisdiccional, en dictar una sentencia condenatoria y por tanto establece que el procesado pues cumpla tantos años en prisión, o sea, por ejemplo, 10 años en prisión, ¿no? Entonces, esa es nuestra punición. Y la pena, nosotros pues vemos que también desprende, ¿no? Dice que propiamente es pues una privatización de derechos, se privatizan los derechos, se restringen los derechos que van a ser, que se aplican propiamente, efectivamente al sentenciado. O sea que es una ejecución de la pena. O sea, por ejemplo, cuando a un sentenciado queda a disposición de las autoridades administrativas, pues obviamente su pena va a ser que se la hagan efectiva. Sería que se le interne en un centro de readaptación social, ¿no? Ese es un ejemplo. Y por último, bueno, en este sentido, la sanción. La sanción es diferente
porque, propiamente sí, es impuesta por una autoridad administrativa, pero en este caso es, pues, pues las multas, una clausura, ¿sí? O sea, eso hace la diferencia. Aquí, por favor, me gustaría saber si lo han entendido, entonces me dijeran, por favor, eh, un ejemplo de sanción y un ejemplo de pena. A ver, un ejemplo. A ver, ¿sí? Una sanción sería, por ejemplo, pasarse un alto, Ajá. hay una sanción, una Ajá. multa. Y la pena, pues ya es una sentencia que dicta una autoridad por el haber, como, por ejemplo, por haber dado muerte a alguien. Ok, vamos muy bien, pero ¿quién sería, qué autoridad sería en este caso? Lo que me acabas de comentar. En la falta administrativa es un juez, Juez calificador. juez calificador, y en la otra es un Ministerio Público. Bueno, pero el Ministerio Público es como que una primera parte, ¿no? Bueno, es ay, ¿cómo se Sería, llama? sería el juez. Ajá, Sería un juez, un órgano jurisdiccional, muy bien, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos que saber la diferencia. Ahora, muy bien, vamos muy bien, chicas. Y bueno, aquí también está Alberto, vamos también, estamos esperando también que participe Alberto, pero bueno. Ay, ya se fue la idea Sí, vamos muy bien. Entonces, como dice la compañera, la sanción administrativa propiamente, pues si vemos como tal, pues no es un delito, ¿verdad? Es lo que hace la diferencia de la aplicación de la pena. Entonces, con estos ejemplos que me han comentado y con lo que hemos mencionado, también, por favor, ahora me gustaría que me dijeran un ejemplo de punibilidad. Maestra, sería cuando una persona comete una sanción, pero no está bien en sus facultades o está enfermo de alguna enfermedad pues que a lo mejor puede ser contagiosa. No puede haber punibilidad si no hay sea un mal para si estamos hablando de inimputabilidad, pues, ¿no? el acusado. Bueno, en este caso creo que nos estamos confundiendo porque me estás exponiendo un caso de una persona inimputable porque no tiene las facultades necesarias, y recordemos que cuando, estas capacidades no las tenemos, no podemos llegar a la culpabilidad, y de no llegar a la culpabilidad no podemos llevar a la punibilidad. Entonces hay que hacer... Sí es cierto. Ajá, entonces... Sí es cierto. Ajá. No, pero está bien, así nos damos cuenta. Perfecto, no te preocupes, está todo muy bien. Entonces, Sí. aquí, ¿por qué es punibilidad entonces? Si les estoy comentando en este sentido que, que es la que establece la ley, que es impuesta por un juez o un órgano jurisdiccional. Pues, ¿por qué? Pues porque se acreditó que se cometió un delito, ¿no? Entonces, decíamos, es la amenaza de la pena. ¿Pueden abrir los... ¿Vale? Entonces sí, maestra, me confundí. La punibilidad es cuando sí se llega a que pues el autor del hecho se le tiene que dar una pena, ¿no? Porque sí se comprobó su delito. Ok, reunió todos los elementos anteriores para poder llegar a la punibilidad, ¿ok? Sí. Entonces, si ustedes abren su código penal, ustedes van a ver ahí pues vamos a decir una serie de ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Bueno, ¿cómo se llama? Espérenme que ya se me fue la palabra. Bueno, van a ver cuántos años les corresponde, cómo van a hacer, cómo se les va a aplicar esa pena, ¿no?
esa condena, ¿no? Entonces ahí es cuando aplica la punibilidad. Muy bien. ¿Hasta ahorita no hay alguna duda? No. Bueno, No, por ejemplo, maestra, sí. en los servidores públicos o que hacen funciones públicas, sería una suspensión de un cargo, Pues esa sí, sería ¿no? una pena. Sí, es un tipo de pena, sí. Y por ejemplo, un médico que no ha, que es, bueno, se le deja morir a alguien por equivocación de medicamento, como se decía la otra vez, es la suspensión de su ejercicio de profesión. Ajá, efectivamente, o hasta, puede ser hasta prisión, ¿no? O prisión. Dependiendo el grado pues del delito que haya cometido, ¿ok? Sí, maestra. Muy bien. Gracias. Pues vamos avanzando. El aspecto negativo de la punibilidad propiamente son las excusas absolutorias. En términos sencillos, vamos a decir que estos elementos, bueno, son las circunstancias, ¿sí? Son circunstancias especiales, pues, por medio del cual se deja sin efecto, pues, la facultad punitiva del Estado, o sea, deja pues, sin efectos, ¿no? Obviamente, sin ejercer la investigación del delito. Tenemos dos ejemplos, es el indulto. El indulto, bueno, les digo, es cuando se deja sin efecto la pena o una condena, pero procede por un decreto del Ejecutivo del Estado, ¿no? Y lo que es la amnistía, pues es cuando se deja sin efecto, obviamente, de investigar el delito, en virtud de que es emitido por el Poder Legislativo. Y bueno, este surgiría en caso de que haya una buena conducta y no haber cometido un delito grave, ¿no? Entonces es lo que hace propiamente esa diferencia. Vamos a ver dos videos y bueno, de lo que es la punibilidad, las excusas absolutorias, y regresamos con, bueno, pues ya propiamente los últimos elementos, ¿sí? A ver, voy a compartirlos. Ahí está. Bueno, presten atención, vayan tomando nota y bueno, ahorita lo comentamos. Este nuevo video, mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y bueno, pues vamos a retomar la actividad sobre el análisis de los elementos del delito. Recordarás que estamos haciendo una recopilación, un estudio didáctico respecto de los elementos que debe contener una conducta para que ésta pueda ser considerada como delictiva. Y esto planteado precisamente por la teoría del delito. Recuerda que la teoría del delito es aquella parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar, de especificar cuáles son los elementos, las características que debe contener una conducta para que ésta pueda ser considerada como delictiva, que son los denominados elementos positivos del delito, pero también nos va a especificar o va a analizar cuáles son los elementos que podrían concurrir en esta conducta para que ésta se le pueda negar el calificativo de delictiva, que serían conocidos como los elementos negativos del delito. Y haciendo una remembranza muy breve, recuerda que la primera teoría en materia de teoría del delito que surge, pues va a ser la teoría heptatómica, que va a establecer que el delito se compone por 7 elementos. Pero esta teoría heptatómica va a evolucionar y hoy día tenemos ya en aplicación y vigente la teoría tritómica del delito, que establece solo la necesidad de acreditar 3 elementos para que la conducta pueda ser considerada como delito, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Elementos que ya hemos abordado en videos anteriores, pero también recuerda que en algún video mencionamos que si bien algunos elementos en la evolución se reestructuraron porque no desaparecieron, pues es necesario conocer por lo menos de qué trata ese determinado elemento o por qué
fue ya no considerado ya no considerado como elemento del delito. Y en este caso, pues corresponde a la punibilidad. La punibilidad dejó de ser un elemento del delito porque llegó a considerarse más bien como consecuencia del delito, ¿sí? La punibilidad evidentemente se refiere a las penas, ¿no? Tiene que ver o tiene relación con las penas. Entonces, no puede ser elemento del delito un elemento que está enfocado hacia las penas. En este caso, la pena va a ser consecuencia del delito, pero no va a formar parte del delito. Se va a entender como consecuencia del delito. Y bueno, para poder dejar claro de manera didáctica el concepto de punibilidad, necesitamos mencionarlo con otros dos conceptos que tienen esa relación o ese parecido. Bueno, en primer término, ¿qué es la punibilidad? La punibilidad no es otra cosa más que la amenaza de la pena que se establece posterior a la tipificación penal o dentro de la tipificación penal, a veces al inicio, a veces al final. Entonces, la punibilidad consiste en la amenaza que el legislador realiza respecto de la aplicación de la pena en caso de que exista, evidentemente, la acreditación de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Hay otro concepto relacionado con la punibilidad que es la punición. La punición va a ser ese acto preciso en el cual el juzgador le va a establecer la pena, ¿no? Es una especie de individualización de la pena. Es el efecto de aplicar la pena al sujeto que ha declarado o que ha sido declarado como responsable, una vez que se hayan acreditado, insisto, los tres elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y bueno, la pena, que no es otra cosa más que la restricción o privación de determinados derechos como consecuencia legítima por la comisión de un hecho delictivo. Eso es la punibilidad, pero al momento de establecer la pena o individualizar la pena, que ya hoy día en los sistemas acusatorios se cuenta ya con un juez de ejecución de sanciones penales, que ya se encarga de individualizar la sanción con base, por supuesto, en suficiente y adecuado material probatorio, se va a establecer diversos tipos de penalidades, pero también debemos mencionar que la pena no puede ser igual aplicable igual a todos los sujetos que hayan cometido un determinado delito. Por eso existe lo que se denomina la variación de la pena. La variación de la pena pues va a contener básicamente tres aspectos importantes, como lo son el arbitrio judicial, las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes. El arbitrio judicial pues es esa potestad, es esa capacidad jurídica que tiene el juzgador, el órgano jurisdiccional, al momento de aplicar la sanción, al momento de individualizar la sanción, y para lo cual, en base o con base al material probatorio, pues va a poder establecer una determinada sanción dentro de los mínimos y los máximos que establece cada delito. Algunas legislaciones, como por ejemplo la legislación del Estado de Puebla, y en su mayoría, casi la gran mayoría de las legislaciones van a tomar en consideración muchos elementos para poder individualizar la sanción al sujeto activo del delito. Por ejemplo, por mencionar, en el artículo 74 del Código Penal para el Estado de Puebla establece que los jueces y los tribunales, al dictar la sentencia condenatoria, van a determinar la pena establecida para cada delito y su individualización, dice aquí, dentro de los límites señalados, ¿no? Es decir, dentro de los mínimos o máximos que va a establecer cada tipo penal, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Recordemos que para los efectos de la gravedad, la legislación también ya nos establece los parámetros dentro de los cuales pueden estar determinadas conductas, como las básicas, por ejemplo, de las cuales podemos partir para poder analizar cuáles serían las agravadas y cuáles serían las atenuadas, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso del homicidio, las legislaciones establecen un homicidio o un tipo penal básico en el cual no concurren determinadas circunstancias agravantes o atenuantes, ¿no? Es decir,
se establece una sanción base que pudiera ser de los 13 a 20 años, en algunas codificaciones es un poco más elevado, pero también pudiera tratarse de un tipo penal especial, un tipo penal agravado, en el cual concurren ya circunstancias que, como su nombre lo dice, agravan, elevan la penalidad, como es el caso del homicidio complementado agravado, ¿sí? Que es una denominación técnica, jurídicamente se conoce como homicidio calificado. El homicidio calificado, pues, como su nombre lo dice, ¿no? La conducta pues se califica, se considera grave por concurrir la ventaja, la alevosía, la traición o el odio para los efectos de la discriminación que pues bueno, ha sido necesario ir reformando las codificaciones. En ese sentido, vamos a alcanzar penalidades de 20 a 50 o de 40 hasta 60 años de prisión por tratarse pues de conductas agravadas o en su caso, tomando como base los 13 o 20 años de prisión que establece el homicidio básico, algunas conductas que son atenuadas, es decir, disminuidas en su penalidad, como pudiera ser, por ejemplo, el homicidio en riña, en el cual la penalidad se eleva hasta los 7 años o máximo hasta los 9 años en algunas codificaciones que, en comparación con el básico, que es de 13 a 20, pues sí es una conducta atenuada, es decir, disminuida. Así, por ejemplo, también las legislaciones que no han regularizado o legalizado el tema de la eutanasia, ¿no? Que es la muerte digna o el derecho a la buena muerte, pues se considera todavía como una conducta típica. Me estoy refiriendo al homicidio consentido, cuando la persona pues ejecuta la privación de la vida, tratándose de este tipo de personas, de enfermos en fase terminal y que pues evidentemente pidan a sus familiares o a sus conocidos ser privados de la vida. Estamos hablando también de una penalidad disminuida con base en la penalidad que establece el tipo penal básico, como les había comentado. En ese sentido, entonces, la ley nos dice, ¿no? En base a la gravedad de la conducta delictiva, que también tiene ya establecidos los mínimos y los máximos, dependiendo de la conducta típica. Y otro punto importante que también nos refiere la ley, el grado de culpabilidad. Esto tiene que trascender y esto se le debe conceder, otorgar la importancia que pues se debe, porque anteriormente en el viejo sistema pues no hace mucho, hace aproximadamente 1 o 2 décadas, estábamos hablando de un grado de peligrosidad. Afortunadamente el grado de peligrosidad ha sido sustituido por el grado de culpabilidad. Y qué mejor que la ley o las leyes ya lo establezcan, ¿no? Estamos hablando de que formalmente, al menos en el ámbito formal, porque todavía en el ámbito material, es decir, ya en el litigio, nos vamos a dar cuenta que desafortunadamente muchos juzgadores o muchos funcionarios todavía siguen con esa mentalidad positivista y con esa situación de considerar un poco más ese grado de peligrosidad que este grado de culpabilidad, ¿no? La diferencia entre lo que es un derecho penal de acto o de autor. Un derecho penal de acto corresponde a lo que establece la ley, el grado de culpabilidad, es decir, se te va a juzgar por el hecho, por el ilícito que cometiste, no por lo que tú representas supuestamente como peligrosidad, por el grado de peligrosidad. Y bueno, como en algún momento refería el doctor Moisés Moreno Hernández, necesitaríamos un peligrosómetro para poder medir qué tan peligrosa es la persona, ¿no? Es decir, obedecía a circunstancias un tanto más subjetivas que objetivas. Afortunadamente hoy se toma en consideración el grado de culpabilidad, que es, recuerda cómo se integra la culpabilidad en el causalismo con dolo y culpa, luego, con imputabilidad, dolo y culpa, y posteriormente con el juicio, la exigibilidad de la conducta, en concreto hacen el juicio de reproche, ¿no? Entonces, y en el finalismo se integra igual con imputabilidad, con capacidad de conocimiento de la antijuridicidad o posibilidad de su conocimiento, y 3, con la exigibilidad de la conducta. Entonces, ¿de qué grado es el juicio de reproche que te está realizando, el juicio de reproche normativo que te está realizando el juzgador? ¿Eres imputable? ¿Conocías
el grado, perdón, conocías la antijuridicidad del hecho delictivo. No es lo mismo la persona que apenas si tiene, apenas si sabe hablar el castellano a una persona que ya tiene una licenciatura. Por supuesto que el grado de culpabilidad se relaciona con la posibilidad que tuviste en mayor o en menor medida para estar en favor de la norma y comportarte conforme a la norma. Pero finalmente, porque ya se nos está alargando el video, también se va a tomar en consideración por el artículo 74 la naturaleza de la acción, del daño causado al bien jurídico, por supuesto, las condiciones especiales en que se encontraba el sujeto activo al momento de cometer el delito, ¿no? Además los antecedentes personales, además si era su familiar, porque también eso hay que tomar en consideración, dado el elemento negativo que vamos a considerar, a especificar más adelante. Las condiciones fisiológicas o psíquicas, por supuesto, cuando el procesado también pertenece a un grupo étnico indígena, hay que tomar en consideración los usos y costumbres. No quiere decir o no significa impunidad, pero significa que el juzgador podrá tomar en consideración determinadas conductas, ¿no? Para poder, en su caso, a lo mejor establecer sanciones mínimas. Las circunstancias del activo y Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y bueno, vamos a dar continuidad al análisis de los elementos y de los temas relacionados con la teoría del delito. Recordarás que en el video anterior vimos uno de los últimos elementos dentro de la teoría heptatómica del delito, que por cierto ya no está vigente, pero que recuerda, comentábamos que es necesario conocer estos elementos porque no desaparecieron, sino que se reestructuraron, se les dio el lugar al cual, pues, según los autores, correspondía a cada elemento. ¿Recuerdas que la punibilidad ya no es elemento del delito, sino más bien es la consecuencia del delito y que existen varios criterios para poder establecer la penalidad que le corresponde al sujeto activo del delito? Recuerda que cuando hablamos de punibilidad, prácticamente damos por hecho que se ha acreditado la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Es decir, no existe duda, no hay duda que el sujeto activo del delito cometió el delito, haga la redundancia, ¿sí? Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy se denomina excusas absolutorias. La pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que aún o a pesar de que se haya acreditado que la conducta es típica, antijurídica y culpable, es decir, reitero, no hay duda de que el sujeto activo cometió el delito, entonces cabe la posibilidad de no aplicar la penalidad en determinados casos? Sí, y es el tema que nos ocupa el día de hoy, que es excusas absolutorias. Ya lo comenté, las excusas absolutorias son el elemento negativo de la punibilidad, que por supuesto no es en todos los casos. La ley señala de manera expresa, de manera explícita, cuáles son los casos en los cuales puede proceder a aplicar, ¿no?, una determinada excusa absolutoria. Y entonces prescindir de la pena. Esa es la finalidad de las excusas absolutorias, prescindir de la pena. No obstante que se acreditó en el proceso que ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable, no se le va a aplicar sanción. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, se establecen en diferentes categorías. La primera es por innecesaria la pena. Una pena no se va a aplicar cuando sea innecesaria. ¿En qué casos es innecesaria la pena? Cuando, por ejemplo, hablamos de senilidad, cuando la persona tiene una edad avanzada. El Código Penal Federal en el Estado mexicano establece la edad de 70 años, ¿sí? Entonces, en esos casos es potestativo y es un derecho del imputado también, a su vez. Son dos derechos que se van a tener que ponderar dependiendo del caso. En ese sentido, el juez, bajo su vigilancia,
vigilancia, observancia y valoración, podrá determinar que el sujeto activo del delito compurgue la pena en una especie de prisión domiciliaria, ¿no? Donde no necesariamente tenga que ir a un cerezo a compurgar su penalidad, ¿sí? Podría darse el caso. 2. Cuando, por ejemplo, la persona haya sufrido consecuencias graves en su salud, ¿sí? Por motivo del delito, sufrió consecuencias graves en su salud. Es decir, esa persona que al momento de cometer el delito se lesionó y quedó en estado paralítico o cuadrapléjico, y entonces ya no es necesario aplicarle la sanción. O bien, cuando la persona haya adquirido alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad incurable, que pues resulta innecesario también la aplicación de la penalidad. Imagínense una persona con SIDA, con cáncer, en una etapa pues ya muy avanzada, la pena se va a convertir en una situación innecesaria. Cabe mencionar que parte de las excusas absolutorias, al menos esto que les acabo de mencionar, lo retomó el nuevo sistema de justicia penal relativamente nuevo. Me refiero a los mal llamados juicios orales, el sistema adversarial contradictorio, y lo va a establecer como parte de los criterios de oportunidad que maneja el Ministerio Público, que, como sabemos, los criterios de oportunidad es una forma de poder culminar con la fase de investigación inicial por parte del Ministerio Público, y que además se regula en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que por cierto lo tengo aquí a la mano, y que en el artículo 256 de esta codificación, fracción tercera, dice lo siguiente: cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria la pena. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja en este sentido es que a través del criterio de oportunidad el Ministerio Público puede dar terminación a la fase de investigación inicial. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos del criterio de oportunidad? La extinción de la acción penal. Claro, previo determinados requisitos que se deben de cumplir. Y la ventaja es que entonces ya no necesitamos pasar al siguiente proceso o estar dentro del proceso penal, o que finalmente un juez lo pueda resolver, ¿no? Cosa que pues ahorra en tiempo, en recursos materiales, en personal, en expediente, en hojas y todo lo demás, porque a final de cuentas una excusa absolutoria pues se va a hacer valer, solo que la ley lo establece, o la ley establece que las excusas absolutorias se tienen que hacer valer ante el juez. Es decir, estamos hablando de que el Ministerio Público en el viejo sistema al menos no tiene la facultad de poder concluir la fase de averiguación previa en ese viejo sistema, aunque pudiese caber la posibilidad de aplicar una excusa absolutoria. Entonces, esa es una ventaja, ese es un acierto del legislador, haberlo establecido como parte de los criterios de oportunidad, y que los pueda pues determinar finalmente el Ministerio Público. No solamente aplica en estos casos, también por vínculos familiares, ¿sí? Las excusas absolutorias también pueden aplicar cuando eres familiar, cuando incluso tienes una gran amistad o una amistad en el sentido estricto del significado de la palabra, o cuando le guardas gratitud o cuando le guardas respeto a la persona a la cual o con la cual podrías estar relacionada respecto de un delito. Por ejemplo, en el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Puebla, dentro de la República Mexicana, establece lo siguiente respecto del primer supuesto. Es con el afán de confirmar lo que estamos mencionando. Dice, por ejemplo, el juez, a petición de parte, ¿no?, de lo que decíamos que se tiene que hacer ante el juzgador, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave. Ahí está la sustitución. O sea, no necesariamente se tendría que prescindir completamente de la pena. En algunos casos, como lo decía, es potestativo. Cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, en razón de que el agente, es decir, el sujeto activo del delito, 1, como
motivo del delito cometido haya sufrido consecuencias graves en su persona. Esto ya es del viejo sistema. 2. Presente senilidad avanzada. Senilidad de senil, de persona pues con una edad ya muy avanzada. Insisto, la Codificación Penal Federal establece una edad de 70 años. O padezca enfermedad grave e incurable, avanzada, en precario estado de salud. Esto se tendrá que hacer ante el juez, es decir, ya para entonces habremos pasado a las siguientes fases, ya estaremos dentro del proceso penal. Y 2, es potestativo del juez, no necesariamente en este caso tiene que prescindir de la pena, ¿no? Puede, como dice la ley, establecer una menos grave. ¿Cuál es la menos grave que podría ser? Caso el Baster Gordillo, que solicita la prisión domiciliaria, ¿sí? Entonces, el juez puede determinar que la persona pueda seguir o continuar con la prisión en su domicilio. Bien, esa sería la primera parte. Bueno, pues muy bien. Recapitulando, bueno, hemos pues visto que propiamente la punibilidad pues es esa facultad del Estado pues a través de las penas y las condenas. Y las excusas absolutorias, bueno, decimos existen dos, es el indulto y la amnistía. Y bueno, propiamente como nos la ha mencionado el maestro en el video, entonces vemos estos elementos cómo son, pues se van presentando. Y bueno, es importante que nosotros pues los conozcamos para que podamos pues en nuestro análisis aplicarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, hay otros dos elementos. Es que estoy buscando aquí la diapositiva, pero por una por otra no la encuentro. Bueno, a ver, permítanme, a ver. Bueno, existen dos elementos. Que son la condicionalidad objetiva, que bueno, propiamente pues es un elemento del delito que va enfocado a los requisitos que debe de reunirse para que pueda iniciar un proceso penal. Entonces, por deducción, alguien me podría ejemplificar o qué se imaginan en este sentido como condicionalidad objetiva. ¿Cuáles son el primer requisito para que yo pueda iniciar un proceso penal? Alberto, Emma, María. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? Sí. ¿Cuál es el elemento o cuál sería la condicionalidad objetiva si les comento que son requisitos necesarios que pues se requieren para poder iniciar un proceso penal? ¿Cuál sería el requisito? Incluso cometer un delito. Cometer un delito. Pero si estamos hablando como teoría, sí, bueno, sí, pero como elemento, ok, se comete un delito. Sí. Pero ¿qué hacen cuando se comete un delito? Maestra, ¿sería el seguimiento de la tipicidad, la juridicidad y la culpabilidad? No, eso ya va derivado, ¿no? Va derivado, va posterior. Retomando lo que nos comenta la compañera, ok, se comete un delito. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa si alguien ve que asesinan a un cristiano en otro lado? A ver, a una persona. ¿Qué hacen? ¿Cómo se da? ¿Cómo va a iniciar la autoridad una investigación? ¿Qué necesita para poder realizar, para tener conocimiento de que se cometió un delito? Denunciar. Denunciar en caso de delitos graves. También otro elemento de condicionalidad objetiva es la querella, que son pues delitos menos graves, que es a petición de parte.
La flagrancia hoy en día es que es en el momento en que están cometiendo un delito y bueno, pues se supone que la ley en términos del artículo 16 constitucional nos dice que cualquier persona puede ser sorprendida en el momento que comete el delito o se le hace una persecución constante, ¿no? Hasta que se le detiene. Y otra es la famosa noticia criminal. ¿Cuántas veces nosotros vemos incluso en la tele, se busca fulanito de tal, o vemos letreros, ¿no? Vamos a, no sé, a la fiscalía y vemos ahí un letrero de una persona con su foto, su imagen, y se busca, es un fulanito de tal, por delito de tal, no sé, ¿no? Entonces, efectivamente, estos elementos son indispensables para que se inicie un proceso penal, independientemente de que se cometa el delito. Pero ¿qué es lo que hace? Pues que le da a conocer propiamente a la autoridad para poder ejercer con atribuciones y, bueno, sus funciones, ¿no? Ok, ahí vamos bien. El elemento negativo de la condicionalidad objetiva, bueno, pues es la ausencia de la condicionalidad. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Incluso dicen que es un elemento que procede al carecer de los requisitos necesarios para iniciar un proceso penal. O sea, que si no hay denuncia, pues no hay proceso, ¿sí? Y entonces, al no haber denuncia, no haber proceso, no van todas las anteriores que nos comentaba la compañera Emma, ¿no? Es como opera estos tipos de elementos. ¿Okay? Y pues si me roban, mientras yo no de mi querella, no van a investigar. Entonces, en este sentido, un ejemplo, ¿qué pasa si me roban? Si yo no presento querella, no voy ante la autoridad, pues obviamente no lo van a investigar. Entonces, esta es la diferencia y son los requisitos de este último elemento que tenemos en la teoría del delito. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Me puede decir los pasos? Es denunciar, iniciar querella, investigar. Bueno, si se comete un delito, se presenta una denuncia o una querella o puede iniciar un proceso penal por una flagrancia o una nota criminal. Que hoy en día, bueno, es muy, destaca en lo que son los juicios orales hoy en día, ¿no? Y ya de ahí, pues puede darse el proceso penal, ¿no? Entonces, denuncia, ¿mande? Sí, me dice otra vez. Sí, denuncia delitos, pues, graves. Querella a petición de parte, porque son delitos no muy graves y solamente afecta a una persona y bueno, puede alcanzar luego el perdón. Flagrancia, pues que te cometen, ahora sí dirían vulgarmente, ¿no? Con las manos en la masa, o sea, cometiendo el delito. Y noticia criminal, bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? Que se hace público que se cometió un delito e incluso hasta sale en la televisión, ¿no? Entonces, esa es la noticia criminal propiamente, ¿no? Pues muy bien. Entonces, hasta ahorita podemos presumir que vamos bien, ¿verdad? A ver, permítame, es que quiero ver que no. Miren, este es la amnistía, pero la amnistía, ¿sí la entendieron? Digo, para que no nos extendamos tanto con los videos, porque vamos a analizar un caso. ¿Sí lo entendieron o si quieren verlo? Nada más dura 2 minutos 15. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, yo sí. Ok, sí. Sí, lo vemos. Lo compartimos. Sí, es que se van seleccionando, aunque no lo crean, se tienen que seleccionar los videos. Pues más que nada por el tipo de información, porque hay unos que pues sí no nos aportan mucho, pero me pareció interesante. Es más, es como que un poquito más de lectura, bueno, entre comillas lectura, tiene musiquita, pero bueno, lo vemos, tomamos apuntes y bueno, ya ahorita continuamos, nada más que permítanme, que yo sí,
pues muy bien. Ay, estoy aquí. A ver, pues muy bien, nada más nos da ahí como que unos puntos de qué trata la amnistía en aspectos generales. Bueno, solo para conocimiento. Pues muy bien, vamos a proceder a nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro análisis del caso. Les pido de favor, si tienen ahí de preferencia, no sé, pues una libreta, una hoja, pluma, o bueno, lo pueden hacer también en la computadora. Lo que vamos a hacer es leer esta batería de caso. Pues aquí vienen las instrucciones, perdón, creo que aquí me falta ortográfica, ¿verdad? Dice, lee con atención y posteriormente identifica los siguientes elementos. Van a identificar el sujeto activo, el pasivo, bien jurídico tutelado, nexo causal y los elementos positivos y o negativos del delito que nosotros hemos comentado. Partiendo que recordemos que los elementos del delito son los de la tablita y bueno, los que no les agregué, pero que bueno, lo hemos comentado, la culpabilidad. Y bueno, nada más creo que era la culpabilidad lo que nos estaba faltando, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Vamos a dar, no sé, pues les parece unos 5 o 6 minutitos. A ver, permíteme, porque aquí ya se me trabó, no veo que me está. Ah, sí, dime, Emma, perdón. Maestra, un favor, sí podría hacerla un poquito más amplia, porque la verdad yo, como uso lentes, no la veo, no me veo en las letras. Ok, a ver, vamos a ver, déjame ver, con mucho gusto. A ver, permítame, a ver, no se los pongo en los pads, perdón, sí. ¿Volvieron a levantar la mano, Emma? No. Ok. Sí, es que estoy aquí tratando de acrecentar la pantalla. A ver, permítame. A ver, espérame, permítame. ¿Cómo agrando la pantallita? Espérame. Si no, se va todo. Como que se desfasa. A ver, ¿así se ve? Sí, ya la puedo ver un poquito más mejor. Sí. Bueno, entonces, por favor, no se... No, ¿Sí? no se ve bien porque en las orillas ya no se ve qué dice. Ah, caray. Ah, sí, es cierto. A ver, permítame, porque estoy sufriendo aquí con, Sí, maestra. con esto. Ah, sí es cierto. Calma. Sí, no, y es que quiero que nos dé tiempo. Estos. No se ve estas partes. A ver. A ver, ¿ya se ve? Emma, Sí, más o menos. Maestra, voy a ¿quieren que se tratar los lea? ¿Se los verlo. leo? No lo leemos porque si no, yo tengo que leerlo. Sí, pero Sí, sí, maestra, se ven, sí se ven las orillas. Sí. Sí, ya se ven. Ah, bueno. Sí. Ok, Gracias. entonces damos unos 5 minutitos, dirían por ahí. Y y ya, pues ya comentamos nuestros puntos, ¿no? Por favor. Aquí estoy, nada más que estoy sufriendo con la pantalla. Algo sí les quiero comentar que esta actividad es muy importante porque forma parte, bueno, de lo que es la última sesión y bueno, sabemos que ya vienen las evaluaciones. Entonces, esta actividad es como si fuera nuestra evaluación final, independientemente también de que han hecho sus actividades en casa, ¿no? Entonces, por favor, vamos a analizar aquí.
no hay ninguna negativa. Ya se apagó otra vez mi. Un comentario más, recuerden que se pueden apoyar de su código penal también, porque recordemos que estamos analizando ya todos los elementos del caso, de la teoría del delito. El Código Penal de Puebla, maestra. Sí, el Código Penal de Puebla, o bueno, si alguien está en otro estado y quiere utilizar otro, otro código, pues también sí es válido, pero que sea penal. Tenemos otros 3 minutos y bueno, ya avanzamos.
Muy bien, ¿cómo vamos? Creo que ahí vamos. Ok, muy bien. Entonces, nos esperando un poquito más para que no se alargue. No, 88. Son 11, 18. 18, 19, 20, para que veamos el video. Ok. Pues muy bien, yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Cómo que no? Ok. Hemos visto, bueno, tenemos todos los, ahora sí que todos los elementos necesarios para poder, pues, identificar nuestra teoría del delito. Ok, a ver, esperamos tantito. Lo que no quiero es que se nos vaya a ir el tiempo como agua.
muy bien, creo que ya es tiempo. A ver, si surge aquí alguna duda, bueno, pues ya aquí nos haremos bolas entre todos, dirían por ahí. Sí, maestra. Ok, muy bien. A ver, ¿quiénes estamos? Nada más nos quedamos Alberto, Emma y María del Socorro. Se nos fue Jessica. Bueno, pues muy bien. A ver, pues vamos a empezar con los... a ver, permítame que aquí ya se están... ok. Bueno, ¿cuál es el elemento? Bueno, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Emma. El sujeto activo es Francisco Gómez Velázquez y el pasivo José Méndez Díaz. Ok. María del Socorro. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado y cuál es el nexo causal? ¿Cuál es el bien tutelado? La vida. La vida, muy bien, porque estamos hablando de un homicidio, ¿verdad? Y Sí. Y el nexo causal. Cierra la puerta. Eh, Ajá. Nexo causal. Bueno, ahí, ahí es donde yo no entiendo. Bueno, me hice bolas, como dicen. Ok. No sé si fue el que ingirieran bebidas embriagantes, pero ellos en un momento dado obedecieron la orden de Francisco. Entonces aquí el Francisco fue el que los insultó y injustificadamente pues sacó su arma, porque ellos ya habían obedecido lo que habían dispuesto, bueno, lo que les había dicho. Ajá. Okay. No sé si, adentrándome más, no sé si Francisco Gómez Velázquez, pues no sé si estaba mal, porque les llamó la atención, pero injustificadamente sacó el arma. No sé si estaba mal de la cabeza. Bueno, todo puede ser, ¿verdad? Pero bueno, antes que nada, ahí tenemos identificado bien qué es el nexo causal. ¿Se acuerdan muy bien qué es el nexo causal? A ver, antes que nada. Sí, porque ahorita estamos en teoría del delito, ¿cierto? Se tiene que revisar todos los elementos, que es muy diferente a lo que es la teoría del caso, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en teoría del delito. Entonces, ¿qué es el nexo causal? ¿Se acuerdan? Sí. A ver, es la responsabilidad o el vínculo que existe en la conducta y el daño. Ajá. Entonces, aquí es el nexo, bueno, está medio complicado en el sentido de que si es el daño causado, ellos no, sí causaron daño porque estaban bebiendo bebidas embriagantes en la calle. Está mal por las normas. Pero aquí es el homicidio, el exceso de ¿cómo le llaman? ¿de qué? De Francisco. Ay, ¿cómo le Sería como el disparar el arma y privar de la vida. Porque recordemos que el nexo causal es la causa y el efecto que existe entre la acción determinante del daño. Sí, Emma, por favor. Sí, maestra, vendría siendo un homicidio, ¿no? Porque hubo omisión, acción, perdón. Ajá. Y hubo, vamos a poder decir, sí hubo, se repercutió en la acción que él lo hizo, ¿no? Con alevosía y ventaja. Ok. Y por lo tanto es un homicidio. Bueno, sí. Ok, es un ¿Sí, homicidio. no? Entonces, ajá, sí, perdón. Entonces, bueno, para mí yo creo que sí es culpable, ¿no? Porque Bueno. de hecho lo hizo bueno, sí lo pensó, ¿no? Que viene siendo acción y omisión. Bueno, creo que sí. Bueno, sí, pero bueno, como que vamos viendo, sí tienes la idea, pero vamos avanzando
por cada elemento para que podamos distinguirlo. En este caso, el nexo causal, decíamos que es, pues sí, recae en el agente que realizó la conducta que causó un resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la conducta? Lo acabo de decir hace un momento. ¿Y cuál fue el resultado? Sacar el arma y disparar. Disparar y privar de la vida. Privar de la vida. ¿No? Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. No sé si ande por ahí Alberto. A ver, si anda por ahí Alberto. Dirían por ahí que se manifieste. Y si no, pues bueno, esperemos que pues esté también ahí resolviendo su batería de casos. Porque aquí vamos, ya estamos, se dan cuenta, estamos llevando un poco a la práctica todo lo que hemos visto. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Bueno, compañeras, ¿hay tipicidad? ¿Por qué? ¿O no hay tipicidad? Ahí va todo de la mano con lo que nos estaba diciendo ella. ¿Hay tipicidad, sí o no? Sí hay tipicidad, yo creo que sí hay tipicidad. Ok. María del Socorro. Aquí estoy. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces dijimos, es un homicidio. ¿Qué se necesita para el homicidio? El delito. El delito es privar la vida, ¿no? Privar de la Sí, vida. privar. Sí. Es hubo allí una acción, ¿no? También hubo una acción. Y bueno. Ok, hay tipicidad. Vamos a nuestro siguiente elemento, que sería, a ver, permítame, porque ahora sí ya se me está borrando aquí el cassette. Ahora sí ya estoy chafeando fines de semana. Ok, aquí. ¿Hay imputabilidad? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿En dónde está la Para imputabilidad? Francisco, por el homicidio. Okay. Dar muerte a ¿quién fue? A Eric. No, a Eric. Ella no. ¿Quieren que nos ponga nuevamente la diapositiva? Es que en fines de semana ya se me está olvidando todo. Ok, ¿hay imputabilidad? A mí igual. Bueno, entonces no soy la única. Entonces sí. A José Méndez. Ok, muy bien. ¿Qué otro elemento encontramos aquí? Yo me quedé así como, perdón por lo que voy a, bueno, no lo voy a decir, sino que me quedé así en que tenía yo que ir viendo la falta, por decir, la falta administrativa y luego la otra acción o la otra consecuencia de esa falta administrativa que dio el caso de que Francisco Gómez les disparara y diera muerte. Entonces me quedé así como... Entonces queda bailando José Méndez, bueno, no, Eric Huerta, que si también se le fincaba alguna responsabilidad o ya se quedaba así libre porque ya dándole muerte a José Méndez, Francisco Puede Gómez, ser testigo, Eric, ya, ¿no? ya no había, se quedaba exonerado, se olvidaba. Entonces ahí es donde yo me... Bueno, en este caso, bueno, bolas. anteriormente, bueno, ahorita antes que nada, dijimos que había imputabilidad porque hablamos de una mayoría de edad, ¿no? En este caso, Eric y su esposa eran los testigos. ¿Por qué? Porque nada más estamos ahorita viendo si hubo una falta administrativa, si lo vemos en un sentido porque se embriagaban en vía pública, ¿no? Propiamente. Pero como estamos haciendo una investigación del delito, si existe como un delito, entonces en este caso los requisitos que nosotros estamos analizando, propiamente Eric y su esposa nada más se quedan en calidad de testigos, presenciaron pues todo lo ocurrido en ese evento, ¿no? Ok. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Que bueno, si ya estuviéramos en otra cuestión, bueno, a lo mejor podríamos ahí involucrar algo, pero pues recordemos que es muy, muy diferente una falta administrativa o un delito, ¿no? Ok. ¿Hay culpabilidad? Emma Sí. y María. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí hay culpabilidad.
porque bueno, fue el que privó de la vida a José Méndez Díaz, ¿no? Con pues él fue el actor ¿Cuál es el tipo? intelectual, ¿no? El que No lo culpan. hizo este ¿Eh? crimen. Si es doloso o es culposo. Y yo creo que sí hay culpabilidad. Pero ¿de qué Ok, tipo? pero ¿de qué tipo hay culpabilidad? Vamos bien. Ujú. ¿De qué tipo? ¿Cuál? La de la de Dolo, omisión por comisión, dolo y culpa, ¿verdad? o yo ya me brinco siempre. No, ya no estamos brincando. A ver, María del Socorro. Vamos paso a pasito, pero tenemos que identificar qué tipo de culpabilidad hay. A ver, acuérdense, ¿qué es la culpabilidad? Vean en sus apuntes. Hablamos de una voluntad, de un conocimiento, si hay una intención. Entonces, ¿qué hubo para que haya culpabilidad? Un Dolo y delito. culpa. Dolo y Dolo, culpa. Acuérdense que en este punto hasta yo ya me estaba haciendo bolas, que dije, no, a ver, vamos por parte y hasta pusimos ejemplos, ¿se acuerdan? Y hasta me puse ahí Sí. a redactar en lo que dije, no, aquí ya. Bueno, acuérdense, esos elementos sí hay dolo, hay culpa, hay voluntad, hay intención, ¿no? Ok, Sí. muy bien, vamos avanzando. ¿Hay punibilidad? Sí, ¿Y Sí. cuáles? ¿Y en dónde se establece? privó de la vida a José. Ujú. Bueno, yo aquí lo que vi fue que en el artículo 256 de la Constitución de Puebla, Ujú. se impondrá una multa de 20 a 50 años de prisión Es esa, ¿no? o una La multa de 300 días de salario. Perfecto. Nos está faltando un elemento, antijuridicidad. ¿Hay o no hay? ¿Y cuál es o por qué? Ay, qué felicidad. A ver, ¿cuál es? María del Socorro y él. La antijuricidad es la oposición a la norma derivada de un comportamiento atribuible a un sujeto. Ajá. ¿Y entonces? ¿Y entonces aquí cuál es la antijuridicidad? Ujú. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es el grado de ataque, Grado de ataque. bueno, el grado de lesión No, porque ya no estamos hablando de una lesión. Nos tenemos que... no, ya es un homicidio. El homicidio, ¿por qué? Porque consiste en privar la vida de alguien, ¿no? Entonces hay Sí. una conducta antijurídica, ¿por qué? Porque daña el bien jurídico tutelado, que bueno, precisamente sabemos y decíamos anteriormente que está la vida de una persona en juego, ¿no? Entonces sí sabemos que hay grados, hay niveles y nosotros incluso habíamos mencionado que hay formal y hay material, que bueno, eso ya propiamente decíamos la material, recordando, es que lo contrario a derecho, ¿no? Cuando hay una afectación genérica hacia la colectividad. Y formal, bueno, pues decimos, es una violación de la norma emanada pues que surge, que nace del Estado, ¿no? Entonces, ¿sí se puede o no se puede, chicas? Sí, Hablen maestra. ahora o callen para siempre. Dice, porque es la última sesión, ¿eh? Y pues tienen que llegar con todas las armas para que puedan entrar a lo que son los juicios orales, porque ahí ya deben de ir con todas estas dos teorías, teoría de la ley penal, teoría del delito, y obviamente van a ver, van a tener que manejar un poco la teoría del caso. Entonces, eso es lo que a mí yo les recomiendo que pues refuercen sus conocimientos, vayan viendo. Tenemos aquí una demostración de un juicio oral. No creo que nos dé tiempo, pero bueno, veríamos lo que, ahora sí que lo que nos dé tiempo, valga la expresión. Algo que sí me gustaría comentarles rápidamente, que, ay, por aquí tenía anotado un dato. Aquí tengo una, bueno, del caso que nosotros acabamos de ver, yo les soy sincera,
yo, bueno, no nada más en esta materia, sino incluso hasta en juicios orales, yo pues me apoyo en batería de caso. Esta batería de caso, bueno, por recomendación, por lo económico y porque es muy práctico, yo sí les recomiendo el cuadernillo de simulación de audiencias de juicios orales. Es muy barato ese cuadernillo y a ustedes les va a ayudar para que ustedes también pues practiquen, se retroalimenten. Si ustedes gustan, les doy el correo y pues, si quieren, si no, bueno, pues hay otros libros también, bueno, ya son un poco más caros, más enredados, pero bueno. De todos modos, yo les doy los datos si les interesa el libro. Me parece que está como en 180, 200, 150, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ustedes sabrían, ahora sí que si les interesa, ya me dicen, ¿no? Entonces... Sí, maestra. Es el cuadernillo, ¿cómo dice que se llama? sí, mira, es cuadernillo de simulación de audiencias de juicios orales. El autor es el maestro Rubén Blanca Díaz. Incluso, si gustas, te comparto aquí los datos. A ver, vamos a poner aquí. Sí, ahora sí que si les interesa, ¿no? Realmente, bueno, yo sí les recomiendo que incluso vayan haciendo su propia biblioteca personal. Para ello también les recomiendo que vayan comprando, ¿cómo se llama? O bueno, también digitales, ¿no? Diccionarios jurídicos, porque sí, créanme que son muy importantes porque recordemos que también son por materia. Red de abogados, democráticos, aquí les pongo los datos si ustedes gustan y si no, bueno, ahora sí, no me dan comisión. No, sí, ahora sí que, bueno, aquí es arroba, pero no sé por qué no me pone el arroba. Quizá que estoy haciendo, pero bueno, es Al 64. al 64, bueno, se los dicto mejor. Bueno, Ajá. es Red de Abogados Democráticos, arroba gmail.com. Es que se desconfiguró aquí mi libre, estoy peleando con ella desde hace un rato. Y bueno, red de abogados democráticos arroba gmail.com, autor Rubén Blanca Díaz, y bueno, creo que aquí tengo su número, 2226 97 94 88. Está interesante, no es pesado el cuadernillo, incluso yo les recomiendo que, bueno, si ustedes gustan, pueden. Y bueno, hay algunos otros libros que si ustedes gustan también les puedo ahí mandar unas recomendaciones que son muy, muy interesantes. Les digo por qué, porque así ustedes se van retroalimentando, van trabajando y no es pesado el libro, ¿eh? Realmente no es pesado, incluso yo también les digo, yo me apoyo mucho en ese cuadernillo, es pequeño, pero bueno. Maestra, ¿cuál es el número? Sí, claro. Se lo lleva el pensamiento. A ver, 22, 26. Sí. 97. Sí. 94. Sí. 88. Maestro Rubén Blanca Díaz. Ya lo pueden encontrar. Incluso también, pues trabajamos la vez pasada, incluso con un video de él. También tiene ahí su página en Facebook y YouTube. Entonces, bueno, digo, más que nada porque lo explica sencillo. Bueno, yo sí lo entiendo. Porque también ahorita, bueno, el de Oscar Ariel tiene muy buenos videos, pero sí veo que se mete mucho en la doctrina, ¿no? Entonces sí como que hay... Pero bueno, ya son 41 minutos, creo que ya no nos da tiempo. Pero bueno, de todos modos, vemos una parte y bueno, ya si ustedes pues gustan rastrearlo, el video, es una simulación de juicio oral, nada más que bueno, dura 24 minutos, pero bueno, lo vemos tantito y bueno, ya, para que se vean ya dando idea cómo son los juicios orales, ¿ok? Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su... A ver, ahí va.
Hacer justicia por propia mano es un tema controversial, pero que bajo ciertas circunstancias podría ser justificable, derivando en un acto de defensa propia. Ante este caso era procedente la realización de un procedimiento abreviado, pero en etapas previas la acusada no admitió su responsabilidad en los términos establecidos. La acusada llevó el procedimiento en libertad, ya que no era procedente la prisión preventiva oficiosa y la misma tampoco fue solicitada por la Fiscalía. Sean bienvenidos a un caso más de su programa Juicios Orales, Justicia Diferente. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir al señor juez? Tomen asiento, por favor. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra de la señorita Concepción Salgado Mata por lesiones. Se le pide a la audiencia guardar el debido respeto. Gracias. Declaramos abierta la presente audiencia. Procedemos a identificar a las partes. Fiscalía, ¿quién comparece? Gracias, su señoría. Comparece ante usted Óscar Augusto Zamudio Campos, fiscal en el presente asunto, y a mi derecha se encuentra el señor Camilo Jiménez Fernández, víctima. Gracias. Por parte de la defensa. Sí, su señoría, comparece ante usted la licenciada Tania Rojas García, defensora particular de la señorita Concepción Salgado Mata, que se encuentra a mi lado. Gracias. Con en vista que se dan las condiciones para continuar con este juicio, señor fiscal, se le concede el uso de la voz para sus alegatos. ¿Puedo ponerme de pie? Adelante. Gracias. Señor, hoy le voy a presentar un caso que sin duda es controvertido. La aquí acusada atacó de manera artera al ofendido. En la noche, el ofendido ve la oportunidad de asaltar a un peatón. Resulta ser la acusada. Se acerca, le dice, con una navaja desde luego, para asustarla, quiero que me des tus pertenencias. La aquí acusada lo que hizo fue, sabiendo que tiene entrenamiento de años en técnicas de defensa personal, que tenía la oportunidad de lesionar a un ratero. Su señoría, le vamos a demostrar con pruebas técnicas y con la propia declaración de la víctima que los hechos suceden como se los estoy narrando. Y no le quedará otra opción que condenar a la acusada. Gracias. Gracias, fiscal. Defensa, adelante. Gracias, su señoría. Estamos lamentablemente ante un hecho de legítima defensa. Y digo lamentable porque México es un país en donde hay un alto índice de muertes de mujeres a causa de los hombres. Entonces, es muy importante que usted entienda que mi clienta, la señora Concepción, iba saliendo de su trabajo sin ninguna intención más que de ir a descansar a su domicilio. Y fue cuando, de manera sorpresiva, el señor Camilo la amenaza con una navaja y le pide que le entregue sus cosas. Uno, para defender su vida, hace todo lo que pueda. Lo que podía hacer la señorita Concepción, pues era aplicar las técnicas de defensa personal que conocía. Y lo único que pudo hacer fue defenderse. Y estoy segura que lo podré demostrar al finalizar. Muchas gracias. Gracias, abogada. Fiscal, comenzamos con usted. ¿A quién llama como su primer testigo, por favor? Gracias, su señoría. Por favor, permita que rinda su declaración la víctima, el señor Camilo Jiménez. Pase, señor, por favor. Acá. Señor Camilo, como usted sabe, está bajo protesta de decir verdad. Previamente lo protestaron. Le recuerdo esta situación. ¿Le quedó claro? Sí, señoría. Adelante. Cuéntanos, por favor, Camilo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Ese día yo iba caminando por la colonia Insurgentes. Se me hizo fácil tratar de asaltar a una persona. A los pocos minutos vi que iba pasando una señora. Me acerqué, mostré mi navaja y le dije que me diera sus pertenencias. Como no vi reacción de la señora Concepción, di un paso más hacia adelante y en ese momento ella hizo un movimiento rápido, ágil, me picó en el abdomen con mi propia mano y en ese momento me toqué y estaba sangrando. Yo no tenía ninguna intención de hacerle daño, pues, o sea, solo quería amenazarla para que me diera dinero para irme a mi casa. Yo no quería matarla, yo no quería hacerle daño, yo no quería provocarle algo. Y luego de que ella te lesionó, ¿qué pasó? Bueno, ella se echó a correr. En ese momento llegó con un señor y el señor, recuerdo que le dijo, mira lo que hiciste, muchacha, te vas a meter en problemas. Y ella le gritaba que lo había hecho por defenderse. Le hablaron a la ambulancia, llegó la ambulancia y me llevaron a operarme porque me dijeron los doctores que había sido un daño orgánico y a ella creo que la habían llevado al Ministerio Público. Eso es todo. Son mis preguntas, señor juez. Gracias, fiscal. Abogada,
¿Desea contrainterrogar? Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Señor Camilo, ¿podría decirnos cuánto mide? 1,75. 1,75. ¿Y cuánto pesa? Aproximadamente 80 kilos. Se le hizo muy fácil asaltar a una mujer, caminando sola por la calle. Se le hizo muy fácil, ¿verdad, señor Camilo? Sí. Son todas las preguntas, su señoría. Gracias. Fiscal, ¿desea hacer mayor pregunta al testigo? No, su señoría. Muchas gracias. Señor Camilo, puede pasar al lado del fiscal, por favor. Gracias a usted. Fiscal, ¿a quién llama como su siguiente testigo? Gracias, su señoría. Llamo al perito en materia de medicina forense, Felipe Galván Ojeda. Que se haga pasar, por favor, al señor Felipe. Usted sabe que previamente fue protestado para conducirse con verdad. Solamente se lo estoy recordando. A continuación, le van a hacer una serie de preguntas, por lo que le pido, por favor, que esté atento a lo que vaya a ocurrir aquí. Adelante. ¿Cuál es su especialidad? Perito médico forense. ¿Y dónde trabaja usted? En la Procuraduría, señor. ¿Desde hace cuánto? Hace 15 años. Y díganos, ¿cuál fue su intervención en este asunto? Dictaminar las lesiones que traía la víctima. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Las conclusiones a las que llegamos fue que el señor recibió una puñalada en la parte del lado izquierdo, causándole heridas de casi de gravedad de muerte. Son todas mis preguntas. Abogada, ¿desea contrainterrogar? No, su señoría. Gracias. Señor Felipe, muchas gracias. Puede retirarse. Fiscal, ¿a quién llama como su siguiente medio de prueba? A la perito Estefanía Ochoa, que es experta en materia de mecánica de lesiones. Gracias, que se haga pasar, por favor. Estefanía, le recuerdo que usted ha sido citada como perito por parte de la Fiscalía y que está bajo protesta de decir verdad. ¿Alguna duda? No. Adelante, fiscal. Gracias, su señoría. ¿Nos puede decir su especialidad, por favor? Soy perito en la materia de mecánica de lesiones. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esto? 3 años. ¿Cómo intervino usted en este caso? Intervine estableciendo cómo fue que la víctima se lesionó. ¿Y cómo fue? Yo dictaminé que la víctima tenía un arma punzocortante en la mano derecha, que fue redirigida por una fuerza externa, la cual hizo que entrara en su costado, lesionándolo gravemente. Son todas mis preguntas. Abogada, ¿desea contrainterrogar? No, su señoría. Gracias. Señorita Estefanía, muchas gracias. Puede retirarse. Fiscal, ¿quién será su siguiente medio de prueba? Yo no tengo más pruebas, su señoría. Es su turno, abogada. ¿Quién llama? Gracias, señoría. Llamo al señor Juan Romero Estrada. Háganlo pasar. Señor Romero Estrada, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad, es decir, que ha prometido decir todo cuanto sepa en la presente causa. Sí, señor juez. Adelante. Gracias, señoría. Señor Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría relatar los hechos que usted evidenció en este caso? El 14 de mayo, como pasadita de las 9, yo estaba en mi tienda. Tengo una tienda de abarrotes. Y de pronto una señorita pues entró corriendo, gritando, pidiendo ayuda, diciendo que había herido a una persona, que tenía miedo de haberla matado. Yo le dije que se calmara y que me contara qué había pasado. Ella me dijo que un individuo, una persona, la había tratado de asaltar y que quería quitarle sus pertenencias y que al momento de defenderse lo había herido con su propia arma. Quería que fuéramos a verlo porque pues, creía que lo había matado. ¿Cómo cuánto tiempo tardaron en trasladarse de su tienda de abarrotes al lugar de los hechos? No, pues salimos corriendo, luego. O sea, en cuanto llegó ella, salimos hacia la calle Corregidora, que está ahí cerquita de mi tienda, y vi que estaba una persona tirada en el piso. Yo vi que tenía mucha sangre, y ahí fue cuando yo le dije a la señorita que, pues, que a lo mejor tenía problemas, ¿no? Pues porque sí se veía grave la herida y que pues en ese momento ella me dijo que había sido en legítima defensa, pero pues yo le dije, pues a mí qué, ¿no? Eso que se lo diga al Ministerio Público. ¿Usted recuerda la señorita Concepción en dónde se encontraba cuando llegaron al lugar de los hechos? Cuando llamamos allá al número de emergencias, ella estuvo conmigo todo el tiempo hasta que llegó la policía. La primera vez que se encuentra con la señorita Concepción, que ella llega a su tienda de abarrotes, ¿cómo la encuentra emocionalmente? Pues llegó muy asustada, gritando así por ayuda, y pues yo lo único que hice fue que
tratar de calmarla. Perfecto. Son todas las preguntas, su señoría. Gracias. Gracias, abogada. Fiscal, ¿desea contrainterrogar? Sí, su señoría. Adelante. Díganos una cosa, ¿usted ya había intervenido en el presente asunto o es su primera intervención? Es la primera vez. O sea, Es la primera vez. Desde que dejamos, bueno, se fueron en la patrulla y en la ambulancia, yo ya no había sabido Perfecto. nada hasta ahorita. Perfecto. Usted no se presentó ante el Ministerio Público Investigador, ¿correcto? No. No. Usted se quedó en su tienda. Sí. ¿Y por qué sacó usted su celular para llamar al número de emergencias? Díganos. Lo primero que se me ocurrió fue marcar a emergencias y como lo traía en la mano... Pues, nadie se lo pidió, usted lo hizo. Bueno, la señorita... ¿Se lo pidió? Lo pero acaba de decir que lo hizo solo. ¿Qué pasó realmente? No, pues es que... ¿Estuvo usted ahí? Abogado, permítame, por favor. ¿Le puede dar oportunidad al testigo que conteste? Es que ha hecho pregunta tras pregunta y no da oportunidad que conteste una sola. Desde luego, por favor. señoría. Sí, en el momento en que ella estaba pidiendo ayuda, o sea, lo primero que ella dijo fue que llamáramos a Perdón la que lo ambulancia. interrumpa. Perdón, su señoría. Le quiero requerir al testigo que conteste simplemente de manera afirmativa o de manera negativa. Vuelva a hacer la pregunta, por favor. Sí, señor. Usted dice que sacó su celular y dijo que lo sacó para llamar a emergencias. Correcto. Lo que quiero saber, de manera muy concreta, fue porque lo hizo. Usted lo hizo, dijo ahorita, porque fue lo primero que se le ocurrió. Todos lo escuchamos. Pero luego dijo que se lo pidió la señorita. Esa contradicción simplemente no me queda claro. Son todas mis preguntas, su señoría. Abogada, ¿desea contrainterrogar? Sí, su señoría. Gracias. Adelante. Don Juan, ¿nos puede explicar ya al momento que llegó al lugar de los hechos donde se encontraba el señor Camilo, a quién más le prestó ayuda? Al momento de llamar a emergencias... Objeción, su señoría. La pregunta es indicativa. Le está preguntando si a quién más le prestó ayuda. Al lugar la objeción. Replanteo, su señoría. Cuando llegó al lugar de los hechos acompañada de la señorita Concepción, ¿qué hizo? Marcamos el número de emergencias para que llegara la ambulancia y la policía. Perfecto. Y en ese momento que usted llamó, ¿qué sucedió? La señorita estuvo todo el tiempo conmigo esperando a que llegara la ambulancia y la policía porque estaba preocupada por la persona que estaba en el piso. Perfecto. Esas son todas las preguntas, su señoría. Gracias. Abogado, ¿desea hacer alguna otra pregunta? No, señor, muchas gracias. Señor Juan Romero, muchas gracias. Puede retirarse. Gracias. ¿Será posible que la mano de la víctima cambiara de trayectoria para lesionarse a sí misma? Es decir, que la víctima haya sido lesionada con su arma, con su propia mano, pero dirigida por la mano de la acusada. Sigamos detenidamente el desarrollo de este caso. Defensa, ¿a quién llama como su siguiente testigo? Sí, su señoría. Deseo llamar a la acusada, la señorita Concepción Salgado Mata. Usted tiene la calidad de acusada en esta causa penal. Usted tiene derecho a guardar silencio. En este caso, su abogada desea que usted rinda testimonio. ¿Renuncia a este derecho a guardar silencio y desea pasar al estrado para rendir su testimonio? Sí, sí renuncio. Sí es mi deseo pasar. Sí, pase, por favor, entonces. Gracias. Gracias, Concepción. ¿Nos puedes decir cuánto pesas? 49 kilos. ¿Cuánto mides? 1,63. ¿Nos puedes relatar qué viviste el día de los hechos, por favor? El día 14 de mayo iba yo saliendo de mi trabajo a pasadas las 9 de la noche. Ese día, el señor que aquí me acusa salió de repente de una esquina y traía una navaja con él en la mano derecha. Me dijo que le diera todas mis cosas, que le diera mi bolsa, mi celular, mi dinero. Yo estaba muy asustada, entonces al principio solo negaba con la cabeza. Él se acercó a mí con la navaja, sentí mucho miedo y casi en automático agarré su brazo y lo doblé hacia él mismo, de la forma en la que él me iba a lastimar a mí. Me fui corriendo a una tiendita que estaba allá adelante y le dije al tendero que había herido a una persona y que yo me había defendido y lo había herido y que estaba preocupada, que no quería que se muriera, que me ayudara. Entonces salimos los dos, fuimos y yo me sentía muy culpable en ese momento por lo que había sucedido, entonces me quedé esperando a que llegara la ambulancia y llegó muy rápido y también llegó la policía y yo misma les conté todo lo que había sucedido y me dijeron que tenía que acompañarlos al Ministerio Público a declarar. Sabía perfectamente que no había hecho nada malo porque yo me había defendido de una amenaza, de un ataque de muerte. ¿Por qué nunca te escapaste? Porque sabía que yo no era culpable. ¿Y qué pensaste en el momento de que el señor Camilo te amenazó con esa navaja? Pues que me iba a matar. Esas son todas las preguntas, su señoría. Gracias.
Pues yo creo que hasta ahí, ¿no, Rubén? Yo creo que, ¿eh? Fiscal, ¿desea interrogar, contrainterrogar? Sí, su señoría. No, pues nada más Concepción, les ¿está diría de qué acuerdo tipo de en dar elemento respuesta a las preguntas estamos. del fiscal? Sí, porque ves que Adelante, luego se fiscal. pone que El tienen señor otras Camilo aquí actividades. presente apareció con una navaja. Y recuerdo que dijiste que se aseguró de que tú la vieras. ¿Es correcto eso? Sí. Dijiste que él te pidió tus pertenencias. ¿Cuáles eran tus pertenencias? Ok, estaba viendo, ya no nos da tiempo terminarlo, pero bueno, ya nada más como último elemento que estamos enfrente de qué elemento, si ustedes lo identifican, María del Socorro y, ay Dios, ya no puedo ver quiénes están. Ah, sí, Emma. Emma, perdón Emma, ¿qué tipo de elemento estamos? Es un robo. Bueno, el robo y pues fue defensa propia, ¿no? Legítima Sí, defensa. fue Ajá. legítima defensa. Y entonces este es un elemento negativo positivo. Pues fue negativo, ¿no? Ok. ¿En cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cómo en cuál? Sí, elemento negativo. Bueno, no, ahí sí no. Causas de justificación. Ah, sí, perdón. Causas de Ajá. justificación. Causas de justificación, ¿no? En que obviamente ella defendió su vida. Sí, ok. Entonces estamos hablando de un elemento negativo de la antijuridicidad. ¿Cómo ven? Está interesante. Realmente, bueno, Sí, la verdad sí. les va a servir para darse idea de cómo operan propiamente bueno, ya más adelante, cómo operan lo que es la teoría del delito y, bueno, ya en su caso, ya en el juicio, bueno, teoría del caso, ¿no? Pues muy bien, hemos llegado a esta parte final. Bueno, agradezco su proactividad, su interés, espero haberles aportado algo. Realmente, bueno, me dio gusto trabajar con ustedes. Es un grupo, bueno, que realmente, pues sí presta el interés, ¿no? Le ponen todo el empeño y bueno, eso es, pues es grato para uno. No sé si tengan por último alguna duda, algún comentario, ya para cerrar nuestra última sesión. Ahorita yo ya voy a llenar mi acta, ya, y bueno, yo ya le estaré enviando. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Emma, María del Socorro, o ya nos despedimos. Sí, maestra, una. Sí. Así como apareció el título del video, así lo busco en YouTube. Sí. Sí, claro. Porque ya me quedé con la duda que pasó. ¿Verdad? Ah, sí, es que yo se los iba a dejar completo, ya realmente no falta mucho, pero Sí. pues luego tienen otras actividades, pero así como aparece, así Así es lo como busco. ustedes lo pueden buscar. Y bueno, y les puede servir una y otra vez para que ustedes vayan analizando. Miren, es en Canal 11. Hasta dice, está financiado total o parcialmente en la Administración Pública Mexicana. ¿Sí lo ven? No. Ah, no, que ya lo Sí, están. sí se vio. Canal 11. Ah, ok. Sí se vio. Bueno, pues ahí pueden encontrar el video y bueno, pues también pues saber un poquito más qué sucedió, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto. Otra pregunta, Sí. maestra, otra pregunta, las calificaciones, ¿nos las manda? Yo se las mando, yo se las voy a mandar. Realmente, bueno, les decía, de todas las actividades varían el 25%, las en clase y las de casa. Bueno, nada más se quedaron ustedes dos, las dos tienen el 10. Les invito a que se vayan, sigan estudiando, sigan reforzando sus conocimientos y bueno, sigan investigando también por su cuenta para que amplíen los conocimientos. Van por muy buen camino. El compañero no lo escuché hablar. No está lejos del 10, pero tampoco está tampoco está dentro, ¿no? Está así, pero no, pero bueno, ya le mandaré su calificación. Bueno, pues que tengan excelente fin de semana y bueno, cuídense mucho. Y bueno, pues no me despido. Gracias. Gracias, maestra, por conocimientos. Bueno, sí, gracias por esa enseñanza que la verdad para mí fue, híjole, muy, muy, muy beneficiosa. Gracias porque la verdad sí tiene así como que para explicar súper bien
Ay, Gracias, maestra. Fue un placer haber estado con usted en esta muchas materia. gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues eso sirve para retroalimentarse. Ok, pues cuídense mucho, chicas. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, bueno, pues también me encuentro a sus órdenes, ¿no? Independientemente de que haya acabado el curso, bueno, pues podemos seguir en contacto, ¿no? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Sí, gracias, igualmente.